Durante la época de la peste negra, SCP-049 era un simple hombre pobre que vivía en un pueblo con su mujer y su hija. De repente, vio un médico de la peste negra montado a caballo cerca de su casa antes de caer frente a él y sucumbir a la peste. El hombre miró al médico ya muerto y tuvo la idea de robarle la ropa y disfrazarse de médico para estafar a la gente y ganar dinero para su familia. Sin embargo, sin saberlo, al tomar las prendas hizo un trato con la pequeña muerte de los hombres muerte, que hizo que el hombre quedara maldito como uno de los muchos agentes de la pequeña muerte. Visitó diferentes regiones y propagó la muerte con la gente creyendo que era un verdadero médico, ya que de alguna manera era inmune a la plaga. Después de hacerse rico, regresó a su casa para reunirse con su familia, pero para su horror descubrió que su esposa había sucumbido a la peste, mientras que su hija estaba empapada de sangre, pero afortunadamente seguía viva gracias a su inmunidad que había heredado de su padre. Se desconoce lo que ocurrió después, pero se presume que el hombre se operó a sí mismo, extirpando parte de sus órganos para guardar sus herramientas dentro del cuerpo, extirpando su propia piel e injertando su traje y su máscara en el cuerpo, y extirpando parte de su cerebro, incluso sustituyéndolo por otro cerebro completamente. Después de un tiempo desconocido, el doctor se trasladó al nexo dimensional del Reino Alagada. Sin embargo, el doctor se sintió molesto por la imbecilidad de los nativos y su falta de lógica. Para empeorar las cosas, el doctor no pudo encontrar su libro en el que había escrito sus descubrimientos, lo que provocó su frustración. Después de decirle a algunos visitantes que lo dejaran en paz, el doctor recibió una invitación del señor Negro de Alagada. Al llegar al palacio del señor, ambos se encontraron y se presentaron. El señor Negro sintió curiosidad por la medicina del doctor y le preguntó si podía curarle de alguna enfermedad que tuviera, pero el doctor se desanimó y temió no poder hacerlo. Entonces, un monstruo apareció desde las paredes del palacio hiriendo fuertemente al señor, por lo que el doctor tuvo que realizarle una cirugía. Y durante el procedimiento, el doctor finalmente recordó su cura. Después de que el señor se curara, solo le dio al doctor su gratitud y le dijo que se fuera. Tras recordar por fin su cura, el doctor decidió abandonar a Alaga y regresó a su tierra. En 1665 y 1666, la hora del día y de la noche se volvió loca, con el sol no saliendo en Londres durante varios días, o cuando salía no se ponía. En esta época la peste negra pareció haber regresado, por lo que el doctor de la peste aprovechó para coger los cuerpos de los recién fallecidos y reanimarlos, lo que provocó un pánico masivo en todo Londres. Después de que el horario diurno y nocturno volvió a la normalidad gracias a que Lord David Blightworth mató al híbrido de hadas responsable de la interrupción, el Doctor Peste se instaló en un monasterio de la Quinta Iglesia donde era venerado como una figura sagrada. Operó a los miembros de la iglesia durante algún tiempo, convirtiendo sus cuerpos en abominaciones para que fueran más adecuados a los ideales de su religión. Bienvenidos, soy el profesor Lucius. Esto es SCP-049. SCP-049 fue descubierto en Montauba, Francia, cuando la Fundación SCP investigaba unas misteriosas desapariciones. Encontraron a SCP-049 rodeado de las personas que había convertido en SCP-049-2. Mientras que la Fundación exterminaba a los SCP-049-2, SCP-049 tomaba notas de lo que ocurría y luego se entregó voluntariamente a la Fundación. Bajo su custodia, SCP-049 siguió haciendo experimentos con varios mamíferos que le proporcionaba la Fundación para mantenerlo tranquilo. El 16 de abril del 2017, cuando estaba siendo entrevistado por el Dr. Ryder Hart, un médico que pasaba mucho tiempo con el SCP-049 y lo consideraba un amigo, SCP-049 se agitó y atacó a Hart, matándole y convirtiéndole en un SCP-049-2 en 3 horas, ya que la seguridad no estaba activada. SCP es muy educado y respetuoso, por lo que apenas intenta escapar. Parece creer realmente que lo que hace es por un bien mayor, afirmando que su cura es la más eficaz. Se desconoce por qué SCP-049 cree que debe erradicar esta pestilencia, o qué es realmente la pestilencia.
SCP-049 también es extremadamente cortés y amable, tanto con los humanos como con sus compañeros SCP. Afirma que no le gusta hablar debido a la naturaleza melancólica y pensativa de las víctimas de la pestilencia, y que no reacciona bien a las conversaciones. Esto demuestra que sigue teniendo en cuenta los intereses de sus víctimas al realizar sus procedimientos. El toque de SCP-049 es extremadamente letal para los humanos, matando a los que entran en contacto con él en cuestión de minutos. A continuación, SCP-049 sacará su cuerpo una bolsa de negra llena de herramientas médicas y quirúrgicas y comenzará a operar a la víctima, introduciendo en el cadáver varias sustancias químicas desconocidas. Después de unos minutos, los signos vitales del sujeto se reanudarán y el sujeto comenzará a funcionar normalmente, excepto cualquier función cerebral superior. La víctima se volverá completamente salvaje, violenta, agresiva y peligrosa y vagará hasta encontrar a otro humano. A continuación, atacará y matará al humano antes de volver a su estado inteligente y sin cerebro. En su día se pensó que SCP-049 era incapaz de hablar, pero esto se desmintió posteriormente cuando habló con voz masculina, diciendo que aún puede hablar, simplemente prefiere no hacerlo. Explicó que buscaba erradicar la gran peste del mundo, que se supone que es la peste bubónica. Sin embargo, esto no está confirmado, ya que SCP-049 percibe la pestilencia en sujetos que no poseen la enfermedad y no la había visto en otros sujetos humanos. SCP-049 cree que está haciendo un gran servicio al curar a los infectados. Cuando se le pregunta por qué le edifica la cura, SCP-049 no continúa. Es posible que la peste sea la vida misma, que el SCP-049 cree que destruye las almas de las personas y que debe liberarlas de sus cuerpos. El médico de la peste es probablemente uno de los SCP más conocidos y uno de los primeros. Por lo general no me gusta hacer muchos SCPs muy conocidos, pero este simplemente no pude resistirlo. No quería recitar las mismas historias sobre SCP-049, y en su lugar decidí brindarles un poco de información sobre cómo llegó a ser él y cómo terminó bajo la custodia de la fundación. Espero que hayan disfrutado su tiempo con el profesor Lucius. Ya que estás aquí, dale like, suscríbete y déjame un comentario sobre qué piensas de esta historia y qué otros SCP te gustaría ver. Que tengas una buena noche de tu anfitrión como siempre, profesor Lucius.